¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Siempre día martes. Vamos a la predicación de esta tarde. Y el título de esta tarde es ¿cómo debemos orar? ¿Cómo hay que orar? Ante las situaciones que estamos viviendo difíciles de nuestro país, tenemos que ver cómo oraron otros hombres de otras épocas, cómo ellos se acercaban a Dios en oración. Vamos a nuestro texto bíblico, está en segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Si me acompañan en sus casas con su palabra, con su Biblia, y si no se lo voy a leer yo ahorita. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Dice: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad de estar aquí ante tu pueblo, Señor, que vamos a escuchar un poco de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has mantenido con bien, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las pandemias que hay en este planeta, en este momento, Señor. Sabemos que tenemos la victoria asegurada en ti, Señor, que todo va a salir bien, porque con nuestra confianza está puesta 100% en ti, Señor. No en los hombres, no en lo material, sino que sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Padre, por podernos reunir, aunque sea de manera virtual, Señor, pero nos reunimos en tu nombre, Padre. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos ahora a ver a este rey, al rey Ezequías, cómo se acercaba él en oración. En esos días el mundo entero siente una aflicción, preocupaciones, hay incertidumbre de qué va a suceder, hay mucho desempleo, se han perdido miles y miles de empleos, hay negocios que están cerrando, hay muchas personas que han perdido la salud, inclusive vida. Las vidas, muchas personas han perdido familiares. La salud de nosotros corre riesgo, estamos en peligro ante un virus. Y el mundo está en caos, está preocupado, está sin saber qué hacer. Pero los hijos de Dios, ante esta situación tan difícil, nosotros tenemos que ser luz, ser luz. Tenemos que brillar ante esta situación para que las personas que no tienen esperanza vean en nosotros, los cristianos, cómo brillamos y vean en nosotros cómo debe ser el ser humano ante la adversidad. Para nosotros, los cristianos, estos tiempos son difíciles. No estamos exentos al dolor, a las penas, a las enfermedades, a la incertidumbre, a la falta de trabajo. Todos estamos en este tiempo complicado, pero tenemos una diferencia grande, porque nuestra confianza no está puesta en nuestros trabajos, en los negocios o en cualquier cosa material de esta tierra. Nuestra esperanza está en Dios. Sabemos que Él nos va a levantar en estos tiempos difíciles. Él nos va a ayudar a recuperarnos si es la voluntad de Él. Tenemos que ponernos en plena confianza en Él. Pero el mundo, muchos en el mundo, no tienen confianza en Dios y están sufriendo, están en agonía, están en incertidumbre. No tienen quien los consuele. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que no ha conocido a Dios. Que los cristianos tenemos la confianza, tenemos el soporte que nuestro Señor nos da en nuestra vida, en nuestro corazón, y podemos enfrentar todas estas pruebas de una mejor manera que alguien que no tiene esperanza, que no hay consuelo para su corazón. Hay una gran diferencia. Pero y aún hay hermanos que a veces ante tanta dificultad se ponen temerosos.
o entran en incertidumbre, o quizás no saben cómo acercarse a nuestro Dios, cómo tener una comunicación abierta con Él. Las dificultades en nuestra vida no es nada nuevo. Siempre, toda la vida y en todo tiempo ha habido dificultades. No es la primera vez en el planeta que hay pandemia. Siempre están, vienen y van. Hay pruebas, hay crisis en el mundo, hay dificultades, hay momentos que ha habido desempleo a nivel mundial. Ha habido momentos similares. Las dificultades tenemos que entender que no es algo nuevo, es algo que vamos a vernos de repente, cuando menos lo esperemos, van a surgir. Pero lo que debemos estar es conscientes, sea cual sea la dificultad, Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe cómo va a obrar en tu vida, cómo suceden las cosas. Y en todo momento, los hijos de Dios podemos acudir a Él para obtener su ayuda, para que Él nos ayude en cualquier momento, sea cual sea la dificultad. Dios nos ayuda. Pero tenemos que tener esa confianza. Un ejemplo de esto lo vemos en Ezequías. El pasaje que acabamos de leer en Ezequías. El rey Ezequías recibió un mensaje que venía de parte de Dios, que le indicaba que él iba a morir. Ezequías no tomó el mensaje como una mentira, ni lo negó. No, eso no es para mí, no. No, Ezequías lo tomó con madurez. Sabía que el mensaje venía de parte de Dios. Había llegado el profeta y le dijo que iba a morir. Y él tomó el mensaje en serio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Ezequías ante la tribulación? El mensaje que le habían dado anteriormente era que pusiera todo en orden porque él iba a morir. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? En primer lugar, él buscó a Dios. ¿Cómo lo buscó? En oración. Clamó a Dios y Dios le respondió. Dios le respondió. ¿Cómo clamó? Es lo que leímos al principio en Ezequías, Segunda de Reyes 23. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y se puso a llorar, se quebrantó. Fue un hombre que sabía que Dios, el mensaje no lo tomó en broma. Primero, lo tomó en serio. El mensaje venía de parte de Dios y él lo que hizo fue buscar a Dios, clamarle a Él. Clamarle. Veamos primero cuál fue la conducta de él. ¿Cuál fue la conducta de él? La Biblia nos indica cuál era el comportamiento del rey. Los antepasados de Ezequías fueron reyes que hicieron lo malo y algunos lo bueno. O sea, no todos los reyes antepasados, que fueron antes de Ezequías, no todos hicieron lo bueno. Algunos hicieron lo bueno, pero otros reyes que él venía heredando no hicieron lo bueno, hicieron lo malo. Aquí nos deja la primera lección. La primera lección que debemos de aprender de este relato es que el pasado, o tu pasado, tus descendientes, no define nuestro futuro. No porque tus parientes pasados hayan sido malos, va a definir que tú vas a ser malo. No. Eso depende de cada uno. Bien pudieron ser nuestros antepasados más gente mala, pero eso no significa que tú o que yo tenga que seguir el mismo camino. Cada quien va a seguir el camino conforme a sus decisiones. Conforme a sus decisiones. No porque tus antepasados cometieron errores,
tú estás obligado a cometer los mismos errores. No, esa es una mentira que mucha gente nos quiere decir, pero no es así. Todo tu presente, tu pasado no va a definir tu futuro lo decidimos cada quien de nosotros. Cada uno tiene un propósito que Dios va a cumplir en nosotros. Y Dios es poderoso para romper cualquier tipo de maldición generacional. Eso no viene con los cristianos. Porque Ezequías, sus descendientes habían sido malos ante los ojos de Dios. Pero Ezequías hizo una diferencia. Él no. No porque sus padres o sus antepasados cometieron errores. No por eso él va a cometer los mismos errores. Ezequías no cometió, o él no quiso ser, no siguió el ejemplo de sus padres y antepasados que habían cometido errores, sino que propuso en su corazón andar conforme a los propósitos de Dios, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y lo podemos ver en el capítulo, segundo libro de Reyes 18:3. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es lo primero. No vengamos a decir que porque nuestros parientes, o porque nuestros padres, o porque nuestras gentes han seguido malos caminos. No por eso tú tienes que seguir los malos caminos. Tenemos que tomar ese ejemplo. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Él no anduvo que tengo mal. No, que mis padres hicieron. No, él propuso en su corazón. Propuso en su corazón, como leíamos en el proverbio, que tenemos que cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas guardadas. Porque de él mana la vida. El rey Ezequías hizo eso. Él propuso en su corazón hacer lo recto delante de Jehová. Todo eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué has propuesto tú en tu corazón? Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué has propuesto en tu corazón? ¿Seguir lo bueno o hacer lo incorrecto? O hacemos como hizo Ezequías, e hizo lo recto delante de Jehová. Eso es lo correcto. Esto nos demuestra que cada quien tiene el control de su vida. Cada uno de nosotros tenemos que obedecer y proponer en nuestro corazón hacer lo recto delante de Dios. Dios nos ha dado libre albedrío para elegir el camino. Tú puedes elegir cada día hacer lo correcto o lo incorrecto. No depende de nadie más sino que de ti. Hacer lo que Dios manda o lo que tu carne manda. O sea, qué camino vas a elegir, lo bueno o lo malo. Sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Todos sabemos lo que corresponde y lo que no. Entonces, podemos elegir, tenemos ese libre albedrío. Pero Dios nos advierte que las consecuencias de nuestra elección, sea buena o sea mala, la vamos a pagar. Como decía nuestro pastor fundador de la iglesia, decía que él era profeta de consecuencias. Porque todo lo que hagamos, ese va a ser el resultado. No esperes hacer cosas malas y que tu resultado sea bueno. Si quieres obtener buenos resultados, empecemos a agarrar el buen camino. Empezar a hacer lo recto delante de Dios. ¿Cómo vino Ezequías? ¿Cómo se acercó? Primeramente Ezequías vino y dice que he hecho delante de ti en verdad. ¡Wow! En verdad, le dice. Ezequías vino delante de Dios inmediatamente después de haber recibido su cargo. Y cuando lo primero que él hizo, cuando le dijeron el profeta que él iba a morir, lo primerito es correr a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque él lo buscaba en verdad. Cuando a él le dijeron, vas a morir, lo primero que él hizo, correr, arrodillarse y buscar al Señor en oración. Comenzó haciendo su ruego, haciendo mención
de lo que él considera cómo había sido su vida. Si a alguien no le podemos mentir es a Dios. Podemos engañar a cualquier persona, a Dios no lo vamos a engañar. Él conoce tu vida desde el primer día hasta el último de tu vida. El rey tenía la solvencia moral para buscar a Dios. ¿Y cómo inicia? Inicia diciéndole que ha andado en verdad, dice, que sus caminos, que en mi vida, le dice el rey Ezequiel, yo he andado en verdad. ¿Y qué es la verdad? Mucho problema. El rey Ezequiel dijo que él había andado en verdad. ¿Saben qué es la verdad? En la misma palabra de Dios nos dice qué es la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Veámoslo en Juan 14:6. Se los voy a leer yo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Andar como Cristo anduvo, en verdad. Jesús lo confesó, Él es la verdad. En este mundo muchas personas dicen tener verdades, pueden tener muchas distintas verdades, pero solo hay una verdadera verdad, que es digna de ser considerada como tal. Es la de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús es Dios, por tanto la verdad es Dios y es la única verdad absoluta que conocemos. Es la única, no hay otra. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la verdad y la verdad es Dios. No hay otra verdad. Y la verdad se encuentra en su palabra, en la palabra de Dios. Como dice el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, capítulo 18. Si gusta, busquémoslo. Aquí está Santiago 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es nuestra verdad. Su verdad está en la palabra. Como dice Santiago 1:8 dice, de Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas, dice también. O sea, cuando Dios habla del universo entero, se mueve para obedecer su voz. Todo en esta tierra ha sido creado por Él, por el mandato de su voz. Eso lo podemos ver en la creación, en el libro de Génesis, cuando Él hizo, por mandato de su voz, creó los cielos, la tierra, nos creó al hombre, a los animales, por mandato de su voz. Entonces Ezequías fue obediente a la palabra de Dios, en su palabra, en su voz. Él fue obediente y por tanto, al ser obediente, él anduvo en su verdad. Ahora, ¿cómo andamos nosotros? ¿Andamos haciendo lo que Dios dice? ¿Andamos en la verdad de Cristo? ¿O andamos haciendo lo incorrecto? Ezequías hizo lo correcto. Él tenía la solvencia para decir, yo ando en tu verdad. Ezequías era un rey que tenía un corazón íntegro. Y dice su palabra, Ezequías anduvo delante de Dios con integridad de corazón. Esto significa que todo le pertenecía a él. No dejó el rey que en su corazón hubiera una persona, ni nada, ni nadie ocupara en su corazón el lugar de Dios. Eso se llama integridad para con Dios. Ezequías no dejó que su corazón
hubiera nadie, ni una persona, ninguna cosa, ni nada, sino que el primer lugar, lo principal en nuestro corazón tiene que ser el amor a Dios. Un corazón entero es lo que Dios demanda a sus hijos, no un corazón a medias, ni a pedazos, ni una parte, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Jesús lo declaró cuando dijo que no podemos servir a dos señores. Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, dijo que nadie puede servir a dos señores, porque a uno le va a ser fiel y al otro le va a ser infiel. Dios demanda que sus hijos estén con un corazón dispuesto a obedecer sus mandatos, a ser íntegros. Sabemos que no podemos servir a dos personas. No podemos tener en nuestro corazón a alguien más. Nuestro amor, nuestra convicción, tenemos que buscar de Dios cada día. Y todo lo demás va a ser añadido. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios de todo corazón. Como dice Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Todo, completo, 100%. No puede haber nadie más en el espacio de nuestro Señor. Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Entonces, tenemos que entregar nuestro corazón completo. Y dice, continúa el proverbio, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos que entregar nuestro corazón. Hay que confiar en nuestro Dios de todo corazón. Dios nos hace una advertencia que podemos confiar en Él con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas. Porque cuando pensemos que por mi capacidad o por mi fuerza podemos hacer algo, podemos meternos en más problemas, empeorar las dificultades. Pero cuando ponemos la confianza en Dios, Él es el que nos va a dar la fuerza, nos va a dar la salida, nos va a dar la solución. Él nos va a dar la fuerza, la capacidad, la riqueza, el trabajo o solventar cualquier necesidad que tengamos. Dios puede usar cualquier medio que Él quiera para bendecirnos o para sacarnos adelante. Nuestro deber es buscar a Dios siempre, de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, sin desmayar. Como dice el libro de Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscasteis de todo vuestro corazón. ¿Cómo tenemos que buscar al Señor? Con todo nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón y entregárselo a Él completo. No a medias, no anteponer a ninguna persona ante Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces nuestro corazón, nuestra confianza tiene que estar 100% en manos de Dios. En tercer lugar, pues tenemos que ver cómo hacía Ezequías. Ezequías cumplía la voluntad de Dios. Nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios. Ezequías dedicó su vida a hacer lo recto delante de Jehová. Entre los profetas de renombre que encontramos en la Biblia, se escuchaban a Dios y daban la palabra del Señor, mandaba, fuera la palabra de aliento o de condenación. En este caso a Ezequías le dieron una palabra no muy grata. El Señor le mandó a decir que él iba a morir. Que él iba a morir. Dios busca a los hijos obedientes, que estén dispuestos a seguir las instrucciones de Él. Debemos dar la palabra de Dios sabiendo que no podemos quitarle ni añadirle nada, sino que lo que Dios dice,
No podemos ni quitar ni añadir, sino que como venga, a Ezequías le dijeron, vas a morir. Tenía que arreglar sus cosas, sus asuntos reales del pueblo, porque él ya le habían dicho que iba a morir. ¿Y cómo reaccionó? Primero puso con un buen argumento: te he seguido tus pasos, he buscado tus caminos, y lloró, se quebrantó. Esto nos demuestra que este rey derramó todo su ser delante de Dios. Él lloró. Ese lloro nos deja ver que él no tenía fuerzas, ningún aliento, ninguna esperanza fuera de Dios. Sabía que Dios había dado su palabra y que él la iba a cumplir. Porque Dios no miente. Si Dios le ha dicho, vas a morir, él sabía que esto era una verdad, que iba a suceder. Pero él lo que hizo fue acudir ante él, buscarlo a él en oración. No tenía a nadie más a quien salir o convocar o acudir. Él salió en oración a buscar a Dios, porque no tenía más en quien refugiarse. Aunque el mandato venía de parte de él y sabía que era verdad, él se quebrantó y lo buscó a él. Lloró ante él. Fue a buscarlo a él. Cuando nosotros estemos afligidos, con dolor o angustiados, no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay nadie más a quien debamos de acudir, sino que buscar a Dios en oración. Nuestro primer lugar, ¿a quién corremos en la angustia? ¿A quién corremos cuando estamos angustiados y no tenemos nada más que hacer, o no hayamos qué hacer, o no sabemos qué hacer? Tenemos que seguir el ejemplo de este rey Ezequías, que ante la advertencia que él iba a morir, ante la preocupación, ante todo, se quebrantó, acudió al Señor, buscó a Dios y se quebrantó ante él. Así como lo hizo Ezequías, tenemos que hacer nosotros, buscar a Dios ante nuestras preocupaciones, ante nuestras aflicciones. Nos quedamos sin empleo. Primero, acudir a Dios en oración, buscarlo a Él, porque Él nos va a dar el consuelo primero espiritual y nos va a abrir puertas. Él dice su palabra que abre caminos donde nosotros no vemos que hay caminos. Él abre caminos. Como le abrió a Moisés el mar para que pasaran en seco. Así, donde no había un camino, Él formó un camino para que pasara a su pueblo. Así Dios va a abrir un camino para que nosotros seamos reivindicados. Pero nosotros tenemos que correr primeramente ante la adversidad, necesidad, enfermedad, pandemia, plaga o lo que estemos, las situaciones de nuestra vida. Acudir a Dios. Buscarlo a Él en oración. Buscarlo a Dios. Porque solo con Dios podemos avanzar y alcanzar la solución a cualquiera sea nuestro problema. ¿Cuál es tu problema? Si vas con Dios, solo así vas a avanzar, solo así vas a ser victorioso. Si nosotros buscamos, como hizo Ezequías, primeramente buscar a Dios ante la adversidad, ante los problemas, ante cualquier problema que estemos, guardar nuestro corazón para nuestro Señor, para Dios, entregárselo completamente. Y cuando estemos en medio de la dificultad, correr a Él, pedir a Él su pronto socorro, su pronto consuelo. Él puede abrir cualquier camino en nuestra vida. En tu vida puede abrir, sea cual sea. Yo no sé cuál es tu necesidad, si es una enfermedad, o si es falta de empleo, o que el negocio quebró por ya 4 o 5 meses de estar en esta situación de cuarentena, o que la empresa quebró. En cualquier necesidad Dios tiene el control. El rey Ezequías fue escuchado por Dios. Nosotros tenemos de buscar a Dios. Tenemos que, como el rey Ezequías, andar en su verdad. Conocerle de una forma tan íntima
estar con su palabra, tenerla siempre a la mano, la cual la palabra de Dios nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud ante cualquier situación. Entregar nuestra confianza, nuestro corazón, entregárselo al Señor, no a medias, completo, completo. Ese fue lo que hizo el rey Ezequías, y él fue contestado por Dios. Dios le dio la oportunidad, le dio nueva vida, le dio nueva esperanza. Nosotros tenemos nueva esperanza si ponemos nuestra confianza en Dios. Si lo buscamos como Él dijo, te busqué en verdad, le dijo. En verdad, 100%. Que cada uno de nuestros días demos gracias a Dios porque amanecemos, porque respiramos, porque tenemos techo. Porque a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, Él tiene el control de nuestras vidas. Y Él sabe cómo nos lleva. Y hasta este día no nos ha hecho falta ni el pan, ni nada. Él ha cubierto todas nuestras necesidades. ¿Quieres tú buscar? Si tú no le conoces, quieres buscar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que decir, leamos lo que dice Romanos 19. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas te pide el Señor: que lo creas en tu corazón, y si lo crees en tu corazón, solo confiésalo con tu boca. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que muriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si repetiste esta oración, te damos la bienvenida al cuerpo de Cristo, a ser parte de nuestra iglesia, de la iglesia de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz tarde.